Bueno, ahora tenemos la conferencia magistral por la maestra Rosario Freixas, quien nos presentará modelos de formación docente y tecnología, una integración posible. La maestra Rosario Freixas, que muchos de ustedes conocen, es licenciada en Pedagogía, cuenta con un posgrado en Evaluación de Centros Educativos y la maestría en Tecnología Educativa de aquí del ILCE. En el ámbito de la educación a distancia se ha especializado en la creación, instrumentación y evaluación de modelos y diseños pedagógicos y materiales didácticos en distintos niveles y modalidades. Se ha desempeñado como instructora en la formación de profesores en instituciones como la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad La Salle, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Baja California, entre otras, y también en Latinoamérica y en Europa. Ha sido consultora para la instrumentación de modelos y programas educativos a distancia en distintas universidades e instituciones, entre ellas el Centro de Posgrado del Instituto de Investigaciones Eléctricas para generar una maestría en Ingeniería Eléctrica en línea, en la Universidad La Salle, un modelo pedagógico para modalidades alternativas, en la FES Aragón, un plan de estudios de la licenciatura a distancia en Pedagogía, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, un plan de estudios de la maestría de Bibliotecología a distancia y de la licenciatura en Trabajo Social. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en la maestría de Comunicación y Tecnología Educativa y en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. Ha colaborado en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el Instituto Mexicano de Cinematografía, fue directora de Vinculación y Desarrollo, en la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, fue directora académica en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y en UNETE, y coordinadora académica de la Maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. En la UNAM fue directora de Desarrollo Educativo en la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia y asesora del Secretario General. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Apoyo a los Consejos Académicos de Área, coordinadora del Sistema Institucional de Tutoría y profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social, todo en la UNAM. Además es evaluadora en la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, AC. Entre sus publicaciones destacan Educación, paradojas de un sistema excluyente, el binomio Pedagogía TIC y Buenas prácticas de educación a distancia y Buenas prácticas de educación básica en América Latina. Le cedemos la palabra a Rosario Freixas. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctor Enrique Calderón, qué gusto vernos en este espacio, porque la vida nos va juntando a todos los que hemos vivido pues con un propósito, ¿no? Y con una vocación. Me encuentro muchos amigos cada que vengo aquí, así es que estoy muy agradecida porque me hayan invitado, por verles este día y porque me permitan compartir algunas de las reflexiones y de los trabajos que he tenido en el terreno de la investigación, que actualmente estoy trabajando y que tiene que ver con la formación de profesores y el uso de tecnología y que combina además una buena parte de mi vida profesional. Entonces, como no me paré ahí en el podium, como somos pocos, yo quisiera que hiciéramos esto pues mucho más relajado, es decir, si ustedes quieren comentar algo, tienen alguna pregunta y en ese momento quieren hacerla, en vez de esperar al final, pues con toda confianza me pueden pedir la palabra y lo vamos llevando más como un diálogo, porque yo vengo a compartirles algunas cosas, pero los verdaderos expertos pues son ustedes, que han estado en el terreno desde sus respectivas trincheras. Así es que, bueno, pues así las cosas. También les quiero comentar que conste que hace un buen tiempo ya que no nos encontrábamos con el
doctor Calderón, entonces yo no tenía idea de qué iba a comentar en esta mañana, y sin embargo a ustedes les va a parecer que nos pusimos de acuerdo, porque pareciera ser que estamos en una misma línea y con una misma orientación, aunque yo me refiera exclusivamente a la parte de formación de profesores. Pero para iniciar, creo que es importante que pongamos un contexto. Tanto el doctor Calderón como el ingeniero Carranza ya les han dado más o menos el contexto en el que estamos, pero yo creo que para hablar de la formación de profesores, pues no se puede hablar en aislado, tenemos que ver cómo está el contexto de la evolución de la tecnología, de la evolución de la tecnología en el aula particularmente, y cuál es la situación actual de la educación mediada por tecnología, ¿no?, en todas nuestras aulas. Entonces, pues ahí sí que ustedes tienen todo el conocimiento de primera mano. Todo ello pues para llegar al tema que nos ocupa hoy, que es el de la formación docente y los docentes y la tecnología, porque es una relación un poco extraña la que establecemos los docentes con la tecnología, y ya lo veremos a lo largo de estos minutos, porque pareciera ser que hemos tenido que enfrentarnos a un enemigo que nos han impuesto en nuestra vida profesional. Sin embargo, en la vida cotidiana, en nuestra vida privada, nos sentimos muy cómodos chateando y usándola y produciendo y bajando apps y en fin, ¿no? Entonces es una cosa, es una situación pues un poco extraña y simpática, pero es algo a lo que se le puede sacar mucho provecho, como veremos más adelante. Pues en cuanto a la evolución de la tecnología, sabemos que todos somos usuarios de ella, creo que ya nadie se escapa, ¿no? Al menos los que estamos aquí y a quienes nosotros atendemos, todos somos usuarios de tecnología, y ya sin profundizar en ello, porque así empezamos todos diciendo las pláticas, los artículos, las conversaciones, que cuando en la medida que se popularizó la tecnología, pues lo revolucionó todo, ¿no? La vida comercial, ¿no? El comercio, la educación, por supuesto, las relaciones con el gobierno, la divulgación de las noticias, las redes sociales y hasta las relaciones amorosas, ¿no?, que ahora están mediadas por tecnología, ¿no? Y a quienes les dio risa es que algo saben de ello. Pero bueno, a lo mejor nosotros en educación no lo hicimos tan bien, o no lo estamos haciendo tan bien como aquellos que se dedican al comercio o al entretenimiento, ¿no? Que uno dice, es que qué barbaridad, o sea, por ejemplo, el caso Netflix, ¿no? Qué bien lo hicieron, que ahora pues tienen abarcado todo el mercado, ¿no? Ya, y no solo en la distribución, sino pues ahí está el caso Roma, ¿no? La producción, premios, etcétera. ¿Cómo es que lo hicieron tan bien? Y a nosotros algo nos está fallando en el terreno educativo, cuando deberíamos de ser los promotores del cambio, porque por ahí dicen que la educación sirve para transformar a la sociedad, ¿no? Sin embargo, en cuestiones de tecnología vamos como atrás siempre, como tratando de llegar, como viendo cómo lo han hecho otros para tratar de hacerlo de esa manera, ¿no? Tratando de ser exitosos como lo ha sido el comercio, ¿no? Amazon. O sea, es que son muy buenos, ¿no? Muy buenos, y entonces, pues, ¿por qué nosotros no somos tan buenos como Amazon? Ahí vamos, ¿no? Pero todavía nos falta un poquito. Entonces, bueno, ha habido, no quiere decir que no hayamos hecho nada, ha habido muchos esfuerzos y ha habido muchos progresos, y ha habido muchas deficiencias también, que ya no las voy a repetir porque ya se las mencionó el doctor Calderón en el mensaje inicial. Pero esos esfuerzos, pues también han llevado a progresos, ¿no? O sea, han sido exitosos muchos de los casos, de las aplicaciones. Pues por algo están ustedes, por algo estamos aquí reunidos el día de hoy, y no estamos partiendo de cero, ¿no? Las inversiones que se han hecho en tecnología han sido enormes. Acuérdense cuánto se gastó en la enciclomedia, en las tabletas, o sea, como que cada periodo, cada administración y cada nuevo proyecto, bueno, es que han sido carretadas de dinero, y no solamente para educación
básica, que es fundamentalmente la que ustedes representan. En educación superior, bueno, también ha habido notables inversiones de dinero, ¿no? Por ejemplo, en bases de datos para bibliotecas virtuales. Eso también cuesta una fortuna y se usa así, ¿no? Entonces, han sido mucho dinero y resultados, pues, la verdad es que para lo que se ha invertido, muy pobres, ¿no? Tendríamos que tener otros resultados. Y bueno, por otro lado, pues se ha insistido mucho sobre la llamada, ahora a lo mejor ya es un término que nos queda un poco viejo, la llamada brecha digital, ¿no? El acercar a los que no tienen acceso a la tecnología y la distancia con quienes sí tienen acceso. Se ha hablado mucho de ello, sin embargo, esta brecha sigue existiendo. En el terreno personal, pues cada vez menos, ¿no? Ustedes pueden llamar a gentes, digamos, de escasos recursos o bajo nivel educativo, usan celular, usan tecnología, sin embargo, no es lo mismo y sigue siendo la brecha digital, sigue siendo brecha social, ¿no? Si ustedes coinciden conmigo. En el aula, pues las políticas educativas empezaron a tomar este viraje, ¿no? Hacia vámonos a incorporar la tecnología, ¿no? Y esta introducción de este componente en las aulas, pues digo ahí, no había otro camino porque el mundo caminaba para allá. Entonces, no es que educación, el ámbito educativo haya sentado las bases de una política para una transformación social, sino que el mundo se había metido en un transatlántico gigante y pues no podíamos quedarnos atrás y entonces había que montarse, ¿no? O pues nos quedábamos ahogados en el mar. Y entonces pues empezaron estas grandes inversiones, estos programas nacionales. No sé, yo no estoy cierta si las políticas nacionales derivaban de manera lógica en recursos, programas, implementaciones, operación y resultados, pero bueno, digamos que se hicieron esfuerzos, hubo un gran despliegue nacional, regional, local, institucional, internacionales, ¿no? Como de todo tipo y en todos ámbitos para introducir, bueno, y empresariales, ¿no? Todo lo que hizo Microsoft, por ejemplo, para introducir la tecnología en las aulas, y todo el mundo íbamos caminando con muchas preguntas y pocas certezas, ¿no? Era como ensayo y error, o a ver si esto pega, o se me ocurrió, hablaba el doctor de la palabra ocurrencias. Yo tengo anécdotas de palabra ocurrencias con programas nacionales, es que se me ocurrió, ¿no? Eso pasó, eso pasa y eso pasará. Aquí no va a pasar, pero de verdad que es una tendencia que tenemos en trabajar en base a veces pegan, a veces son muy buenas, pero faltan como diagnósticos y faltan bases sólidas para introducir esos cambios. Sin embargo, se hizo y ahí está, y ha habido resultados muy notables. Pero la decisión era que había que trabajar como en tres sentidos, ¿no? Como si fuera una mesa de tres patas. Y esto era el despliegue de infraestructura, de contenidos y la formación de los profesores. Y eso sí hubo y ha habido como un consenso, ¿no? De que se debe de trabajar en esos tres ámbitos de manera paralela para que un proyecto logre introducirse. Ese consenso sigue y pues supongo que sí. En cuanto a infraestructura, pues todos sabemos que no tenemos todavía la cobertura universal, ¿no? En nuestros planteles educativos, pero hay infraestructura y puede usarse, ¿no? A veces más pobre, a veces mucho más bien equipada, a veces son equipos viejitos, otros donados, otros que son parte de un programa, otros que estaban en un programa y ahora transitaron a otro. A veces tenemos aulas que son medio Frankenstein porque tienen una cosa de una y otra de otra, ¿no? Pero bueno, hay equipamiento y ese equipamiento se puede usar. Entonces, pues hemos tenido las aulas de cómputo, las aulas de medios, se llamaban luego, la computadora en el aula, ¿no? Que fue la enciclomedia, las famosas OLPC, que eran computadoras para cada estudiante, las tabletas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ese mix, incluso en la manera en la que se acomodan las aulas, pues hemos tenido
todas las computadoras viendo al frente, ¿no? Ahora hay que ponerlas en círculo, no, es que con las tabletas los estudiantes sí se pueden ver la cara, o sea, ha habido como muchos ensayos y muchos intentos de ver cuál es la mejor manera para trabajar con tecnología. Creo que todavía no llegamos al punto, o quizá no exista una única solución, ¿no? Y en cuanto a los contenidos, pues también hemos pasado por muchas etapas, ¿no? Desde el uso de paquetería de oficina para educación, ¿no? Después, el furor por la producción de contenidos, donde se hacían los portales y donde hasta los metaportales, ¿no? Y entonces cada quien tenía que tener su portal, producir sus contenidos, luego ya eran los objetos de aprendizaje, luego llegó el furor de cuando ya cualquier estudiante y cualquier ciudadano y ser humano pudo producir sus propios contenidos, entonces el furor de la web 2.0, y bueno, con esta ola del constructivismo también que es el modelo educativo que nos rige a veces más como moda que como en la operación, pero bueno, estamos enmarcados bajo los modelos, nuestros modelos educativos están construidos bajo esa teoría y ese posicionamiento del aprendizaje. Entonces, pues se empezó a trabajar más en la producción de situaciones de aprendizaje, ¿no? Donde todos colaboraran y todos aportaran. Entonces también son etapas. Entonces, pues en la situación actual, lo que percibimos es que no hay una política clara, única, ¿no? Hacia dónde vamos a caminar. Hay intentos, hay resultados, hay unos muy malos, hay unos muy buenos, hay de todo, ustedes sabrán. Las políticas locales a veces no se articulan con otros elementos, y no lo digo yo, lo decía Juan Odín, ¿no? A veces estamos haciendo un esfuerzo localmente, pero hay otras prioridades, entonces como que no están articulados todos los elementos de hacia dónde debe de caminar un sistema educativo local, ¿no? Y nacional también. El tema de la infraestructura, el tema de la conectividad, pues no está resuelto, y no hay una evaluación del efecto del uso de la tecnología en la enseñanza. Hay estudios, y curiosamente hay estudios que demuestran y comprueban que la tecnología es eficiente y mejora el aprendizaje, y hay otros que comprueban también de manera científica y contundente que se aprende igual con o sin tecnología. Entonces, es algo que todavía hace falta mucho explorar y ponerse a estudiar y hacer evaluación, hacer investigación. Entonces, pues tenemos una gran cantidad de mezclas, mixturas, proyectos híbridos, tenemos de todo en este país, así como es un país rico en la cultura culinaria, pues lo mismo también en el uso de la tecnología, ¿no? Como de experiencias, resultados de todo tipo. Entonces, con ese amplio y variado y complejo, me extendí un poco porque es muy importante que atendamos a la complejidad que esto representa, ¿no? Para un humilde maestro que va todos los días a pararse delante de sus estudiantes. Panorama muy complejo. La formación docente ha pasado por muchas experiencias de formación. Se ha invertido mucho dinero también en formación docente. Más bien cursos y talleres, ¿no? Donde se enseñan ciertas herramientas, ¿no? Ahora un curso para el aprendizaje de esta herramienta, ahora un curso para plataformas de educación a distancia, ahora un curso para aprender a aplicar las apps en educación, en fin, fundamentalmente hacia ahí se ha orientado. Primero, pues lo mismo era la paquetería de oficina, ¿no? Los primeros cursos se acordarán cómo instalar un antivirus, ¿no? Cómo prender y apagar el equipo, desde allí, ¿no? Luego, cursos de Excel, PowerPoint, etcétera. Después, cómo producir contenidos, y ahorita estamos en esto, ¿no? Como de cómo crear situaciones de enseñanza, secuencias didácticas, le llaman unos, tienen diferentes nombres, más o menos se refieren a lo mismo, con algunas variantes. Y bueno, el uso de plataformas en educación a distancia. Hay muchos programas de formación, ha habido resultados muy valiosos en algunos casos, otros no tan buenos, pero lo que sí es un hecho, y eso sí, así contundente, yo se los puedo garantizar, pero si alguien tiene una opinión en contra, pues por supuesto que será bienvenida. La cultura docente no se ha transformado adentro del aula. Los cambios
que llegan al aula después de estos cursos son nimios. Las estrategias siguen siendo más o menos las mismas, se modifican poco o nada, y las actividades de los alumnos pues menos, ¿no? O sea, es como si el uso de tecnología pasara a ser algo más que hay que usar en el aula, en vez de que se incorporara ya, digamos, en una cultura y en unas estrategias docentes. Ahora hay que hacer lo mismo que hacía, pero además tengo que incorporar esto. Entonces eso no tiene chiste, no cambia nada y sirve para muy poco, ¿no? Entonces hay muchos factores que estamos asociando a que esas estrategias cambien poco o cambien nada, y que los alumnos sigan manteniendo una actitud fundamentalmente de escucha, ¿no? Estos son fragmentos de algunas entrevistas. Ella es Jacqueline, es una persona con mucha experiencia en el uso de la tecnología, es de la UNAM, que es donde yo trabajo, y yo le preguntaba si una vez que concluyen los cursos de capacitación los profesores, y son muchos, las estrategias con sus estudiantes cambian. Y entonces saltó así como no, muy poco, nada. Incluso yo misma, o sea, ella los ha tomado, ella se dedica a eso y dice, yo he cambiado quizá un 2% de lo que hago, ¿no? Y ella, que es Marina, también, ella es tomadora de decisiones, ella lleva un programa muy importante de uso de tecnología que se llama Hábitat Puma, y pues lo mismo, ella habla bien de su programa, por supuesto, ¿no? Es quien lo ha llevado por muchos años, sin embargo, pues tiene que reconocer y dudes, hay cosas de, pues sí, y entonces hay cosas como muy de cómo se transforman, no sé, de no ser tan transmitivo, hay un pequeño porcentaje que son muy buenos. Entonces, en realidad, no están cambiando las estrategias que usan los profesores en el aula, y mucho menos en la cultura docente, que es lo más difícil que hay que mover. Entonces, pues, hay muchos factores asociados, ¿no? El primero es que el docente establece una relación única y personal con la tecnología, ¿no? El docente y nosotros, ¿no? Yo, tú, él, ustedes, vosotros, ellos, tenemos una relación con la tecnología, y esta relación es variadita, y esta relación tiene que ver con nuestra historia de vida, irremediablemente, como todas las relaciones que establecemos, ¿no? Como las relaciones con nuestros hijos tienen que ver con cómo fueron con nuestros padres, ¿no? Y por supuesto lo reflejamos. Con la tecnología pasa lo mismo. Nuestra historia de vida con la tecnología tiene que ver con mi relación actual con la tecnología. Y tenemos una relación de amor o de odio. Fíjense, hay quienes se sienten muy cómodos, ¿no? Con la tecnología, hay quienes muy estresados, hay quienes quieren golpear a la computadora, ¿no? Hay quienes pueden sufrir, hay quienes la aman, ¿no? Son fans de la tecnología. Personalmente yo creo que he pasado por muchas, ¿no? O sea, esa relación de odio es por ejemplo cuando alguien ha pagado impuestos a través de internet, pues es horrible, ¿no? Entonces, pues esas cosas se transmiten a los estudiantes porque es lo que nosotros estamos viviendo. Yo no sé de los cursos de formación o de capacitación que reciban los maestros que traten y que busquen y que partan de esta relación personal con la tecnología. En realidad es sacar a un maestro de un contexto, enseñarle una cosa y regresarlo, ¿no? Entonces, al dejar esto de lado y al perderlo de vista, evidentemente, pues que va a tener un impacto, va a propiciar que el impacto sea pues muy bajito o menor. Otra cuestión es que los desarrolladores, las transnacionales, las grandes empresas, los monopolios, quién sabe cómo se llaman, yo no conozco ninguno, ¿verdad? Pero esos monopolios nos han venido a vender tecnología para educación y han hecho unos negocios gigantescos, ¿no? Y seguramente a ustedes les han llegado a vender a sus oficinas. Y seguramente reconocerán esta frase: nosotros les traemos una solución, ¿no? Esto de la solución integral. Una solución, pues no sabemos a qué. Por eso yo le llamo a esta la metáfora de la claraboya. Porque hemos comprado claraboyas
para ponerle después un barco a la claraboya. O sea, primero compramos la claraboya y después le tenemos que poner un barco. Ya tenemos la solución. ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora, inventémosle un problema. Si ya tengo la solución, pues necesito un problema, porque que me justifique que me gasté una fortuna, ¿no? Y que tengo que rendir cuentas. Entonces, los pobres profesores les decimos, he aquí, ahora esta es la solución, lo que vamos a usar, ya se compró a nivel del Estado o a nivel federal, y te va a solucionar tus problemas. Y entonces el profesor dice, ¿y cuál problema? Si mi problema es el ausentismo escolar, o qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchos problemas, ya vimos que es bien complejo este país. Y entonces, ahora los docentes tienen que inventar un problema para poder aplicar la solución, ¿no? Entonces eso, pues pensamos que no es muy efectivo, ¿no? No les sirve de mucho a los profesores. Otra situación es que les damos cursos, y entonces estamos entre colegas, aquí todos somos profesores, ¿no? ¿Quién no ha pasado por un aula? Entonces, en vez de hablar entre colegas, como aprendemos entre colegas, les damos cursos como yo les estoy dando esta plática, ¿no? Yo como sé y les estoy enseñando a ustedes, ¿no? Desconociendo que aquí todos sabemos, aquí todos tenemos experiencia y aquí todos aprendemos, porque somos colegas, porque somos pares y porque juntos podemos aprender, como se aprende en las academias, como se aprende en otros lugares, ¿no? Pero no, creemos que tienen que llegar unos sabios, instructores o asesores, hay muchos nombres, a enseñarles a estos pobres, a sacarlos del oscurantismo en el que viven y a iluminarlos con la luz de nuestra tecnología tan maravillosa. Entonces, desconocer a un profesor en sus saberes, en su experiencia, son los que están frente al grupo, no quienes llegan a darle el curso, ¿no? Son los que tienen los problemas, son los que tienen que cambiar, son los que tienen que solucionar, los que tienen que lidiar, y todos esos saberes que han adquirido a lo largo de 5, 10, 15, 20 o 25 años, son desconocidos en los cursos, ¿Para qué? Si la luz la traigo yo. Eso no sirve. Y además pensamos que esos programas de formación que son tan instrumentalistas, cómo hacer, ¿no? Eso es del cómo hacer, cómo usar, cómo evaluar. Ahora vamos a hacer rúbricas y todos y les vamos a dar un curso de cómo hacer rúbricas. Pues pensamos que es hacerlas y ya, ¿no? Y no considero, o sea, así de fácil. Están, si yo echo a andar el engrane 1, pues se mueve el 2, y si muevo el 2, pues se mueve el 3. Eso es lindísimo, es fácil. ¿Cuál es el problema? Traemos a los profesores, les damos el curso y miren, todos van a estar evaluando con rúbricas en internet, ¿no? Que las hagan, las suban y las compartan. ¡Qué lindo! Es bien sencillo, ¿no? Esos son programas muy instrumentales. ¿Pero qué creen? ¡Guau! Así no es la vida. Así no es la vida. No se trata de evaluar, hacer rúbricas y ya evaluar. O sea, ¿consideraron acaso estos programas que los estudiantes que ingresaron vienen con distintos niveles de dominio de cierta estrategia? ¿Consideraron que además de la rúbrica yo necesito considerar otros elementos porque el portafolio y porque no sé? ¿Consideraron que yo tengo unos exámenes departamentales que aplicar y que un examen departamental no lo puedo evaluar con rúbricas? Pues no consideraron. ¿Por qué? Porque no me consideraron a mí, nada más por eso. Entonces, pues algo que era tan simple, híjole, pues no es muy simple, porque para mover el engranito que está hasta abajo, que era nuestra rúbrica, pues a lo mejor me crea ahí una situación bien compleja, ¿no? Que nadie tomó en cuenta, nadie. Pero además tampoco consideraron que esto, en vez de ser un problema, una carga, un incordio, ¿no? Eso, además de todo eso, pues tiene que ser bello, porque la enseñanza es bella, porque nosotros hacemos esto por vocación y tenemos que aprenderlo, desarrollarlo y disfrutarlo, ¿no? No como una carga, no como algún peso, un costal de piedras, ¿no? No tenemos que sentirnos como el pípila cargándola. Entonces, creo que es el último aspecto, es la falta de reflexión, ¿no?
Y eso es la metáfora de la dieta. Ahora viene Semana Santa, estamos en la Cuaresma, es una buena oportunidad para hacer dieta, porque vamos a ir a la playa. Y tenemos dos opciones. Pero como tenemos prisa porque ya viene la Semana Santa, entonces vemos en Facebook rápidamente y entonces encontramos un montón de dietas, porque está la dieta de la sopa de cebolla, o no sé cuáles conozcan ustedes, del helado de vainilla, la dieta de la luna, la dieta de lo que quieran y más, ¿no? Entonces tenemos en 15 días, vamos a bajar 4 kilos y ya la hicimos. ¿Y qué va a pasar después de que vengamos de Semana Santa y volvemos a nuestros hábitos? Pues que vamos a recuperar los 4 kilos y otros 4 de pilón, ¿no? Porque el cuerpo se va a proteger, no le vaya yo a volver a aplicar la misma y va a decir, mejor me reservo, ¿no? Mis reservas para cuando se le ocurra hacer otra vez la dieta de la luna, yo poder defenderme, porque así opera el cuerpo humano. Y entonces esas dietas pues no sirven. Lo que sirve es ir con un nutriólogo y fíjense, que considere nuestros hábitos, qué nos gusta, qué nos hace daño, qué requiere nuestro organismo, nuestra sangre, ¿no? Un nutriólogo nos va a pedir un análisis de sangre, a ver cómo andamos del azúcar, del colesterol, de muchos factores que tienen que ver con una buena alimentación, con una dieta sana. Eso lleva más tiempo y eso lleva necesariamente la reflexión. Lo mismo pasa con los programas de formación. Un curso rápido relámpago no va a cambiar las estrategias docentes. Volverán a ser gordos en el tema de, volverán a tener colesterol en su estrategia docente. No sirve, sino parte de la reflexión, como en las dietas, como en cómo nos alimentamos, lo mismo es en cómo ejercemos nuestras situaciones docentes. Y entonces se nos ha dado mucho a los que hemos estado como tomadores de decisiones o responsables o a cargo de algún proyecto, se nos da mucho, o en investigación, por supuesto, clasificar a los profesores, ¿no? En una visión dicotómica. Es que estos sí saben tecnología, es que estos no. Yo llego a un grupo y los que saben y los que no saben, a los que les gusta y a los que no les gusta, y hasta les decimos los buenos y los malos, ¿no? Los aplicados y los burros, los que llevan abejita y los que llevan tortuguita. Y eso no es así. Los profesores hacen uso de la tecnología todos, los profesores saben todo, todos, saben un montón de cosas todos, porque es su quehacer. Imagínense 20 años haciendo lo mismo y no saber. O sea, pero por supuesto que saben, son personas inteligentes y no los hemos considerado en toda su actividad, ¿no? Entonces, ellos resuelven problemas todos los días porque tienen un montón, ¿no? Acuérdense de los engranes. Ellos resuelven. Y entonces, lo que necesitamos hacer, y ahora sí vamos a llegar como a la parte de ese es todo el panorama que yo encuentro. Si queremos que funcione la formación docente, tenemos que alinear los elementos. Todos sabemos que nuestro modelo educativo, bueno, puede haber muchos, ¿no? Centrado en el alumno, cognitivo, constructivista, ya no digo conductista porque huele a azufre, pero pues la verdad es que sirve para algunas cosas y no está tan mal, si en algunos momentos, pero bueno, si trabajamos en un modelo constructivista, les van a preguntar, ¿ustedes creen que la formación docente, con todo esto que hemos platicado, ha sido constructivista? No. ¿No? No. ¿Alguien dice que sí? No. Y si les enseñamos a los maestros bajo un modelo, ¿cómo pretendemos que en el aula trabajen otro modelo? O sea, no hay algo que está mal, desalineado. ¿No habría que alinear? Yo creo que sí. Habría que alinear también con las características de la disciplina y los enfoques de la disciplina en la que estemos trabajando, ¿no? O sea, si estamos trabajando matemáticas, pues tendríamos que hacer programas de formación en los que se involucrara, por ejemplo, el pensamiento lógico, ¿no? Digo yo, por decir. Si estamos haciendo programas para fomentar la lectoescritura, la redacción, pues no habría que evaluarlos con opción múltiple, ¿no? Por ejemplo. Pero pasa.
Luego el modelo de uso de la tecnología, porque no hemos hablado de ello hoy, ni es el tema, pero hay modelos de uso de tecnología. O sea, la tecnología puede usarse para sustituir lo que ya hacíamos, o sea, el uso de PowerPoint, esto que estoy haciendo, es sustitución, absolutamente. O sea, en vez de escribir en un pizarrón, ahora se los pongo bonito, ¿no? Es un modelo de sustitución. No están haciendo nada ustedes, ¿no? Es una conferencia muy tradicional. Producción, ¿no? Cuando los alumnos realmente producen con tecnología y producen cosas nuevas porque recodifican la información o los datos iniciales, ¿no? Entonces, habría que considerar eso también para la formación docente y alinearlo. Si nosotros llegamos con los profesores y les tiramos el rollo, ¿no? Expositivamente, y hacen algunos ejercicios y ahí se queda, es un modelo totalmente de sustitución que no pareciera ser muy constructivista, ¿no? Porque los principios constructivistas, pues lo que dicen es que hay que producir y hay que hacer y hay que colaborar y hay que transformar. Y pues la formación docente, hay varias formas de clasificar los modelos de formación docente. Yo traigo que es muy sencillo, pero es preconstructivo o co-constructivo, y ahorita los vemos, pero lo que uno se queda pensando es que uno debiera derivar de manera lógica del otro, ¿no? O sea, estos 4 elementos tendrían que estar alineados, es decir, tendríamos que decidir si nos vamos con todo lo verde o no, o vamos a tener otro modelo que a lo mejor es muy válido y está bien, pero por lo menos que estén alineados. La formación docente ha tenido muchos cambios. En la década de los 90 se vio, y esto en Estados Unidos, pero se empezó como a extender por todo el mundo, pues que no tenía los efectos que se pretendían. Generalmente la formación docente atendía a todos estos modelos de capacitación derivados de la industria y de los medios de producción, y se habían llevado al aula, y después en los 90 dijeron, esto no está teniendo efecto para nada, ¿no? En las escuelas. Entonces empezaron a surgir nuevos modelos muy interesantes para atender esas demandas formativas de los profesores, que nos hace distintos a los demás profesionistas de otros ámbitos, ¿no? Porque además nuestra materia prima pues, son seres humanos, entonces ahí nomás tenemos características distintas y una cultura muy particular, porque la cultura docente no se parece a otras, ¿no? Entonces, dice Sean, un teórico que trabaja algo que se llama la práctica reflexiva, que quizá ustedes conozcan, que el conocimiento que proviene de la acción suele ser considerado de segunda categoría. Y lo veíamos, y lo vemos, y lo hemos vivido en nuestros cursos de capacitación. El conocimiento que proviene de los profesores, que son los que están en acción, no importa. El conocimiento bueno es el que proviene de la academia, de la investigación, ¿no? De los nuevos hallazgos en materia de educación, de las teorías del aprendizaje, pero se desconoce lo que pasa en el aula. Y lo que pasa en el aula es lo que pasa todo el tiempo, El aprendizaje también se empieza a reconocer en estos nuevos modelos que el aprendizaje se mueve entre procesos individuales y procesos sociales, ¿no? Entonces no es nada más aprender solo con la computadora, pero es como un tránsito entre lo privado y lo público, y entre colegas, ¿no? Que es lo que les decía, no es de que llegue alguien a enseñarle a otros y a poner la luz en sus pobres cabecitas tan oscuras que tienen, ¿no? Los docentes. Y este proceso, pues, tiene que ir avanzando hacia la práctica integral en el aula. O sea, realmente tiene que reflejarse en el aula, y esto no puede ser de un día para otro, No va a cambiar el profesor, va a llegar con sus alumnos. Hoy soy un ser nuevo, ¿no? Vamos a iniciar, hoy es el día 0 de la nueva vida. Pues no. Eso no es así. Entonces hay que ir reconociendo ciclos, ¿no? Y diferentes grados y avances, y esos ciclos se tienen que acompañar, no puede ser un curso y vámonos, ¿no? Hay que ir siempre, el acompañamiento tiene que ser continuo, permanente. De estos dos modelos, los traigo ahí para que reconozcamos en dónde nos hemos movido en los últimos años en la formación docente.
El modelo preconstructivo de algunos autores que ahí están, o el co-constructivo. Los contenidos en el preconstructivo, ya viene previamente establecido el contenido que se va a enseñar. Ustedes han visto los cursos de Microsoft, que nos dice hasta qué hay que hacer en el minuto del 1 al 10, del 10 al 15, del 15 al 20, 3 minutos de receso, vayan a hacer pipí, regresen y seguimos con la práctica, que claro, es práctica, entonces vamos a poner las manos en la computadora durante 20 minutos y a producir. Así son los cursos, o sea, con un contenido pues ya previamente determinado. ¿Y qué se busca con esto? Se busca modificar esas representaciones que tienen los profesores de ciertas cosas, modificarlas para, con la información que se dé, para que estos profesores se alineen o se adapten a un nuevo modelo que se está introduciendo, ¿no? Así se ha trabajado. En cambio, en el modelo co-constructivo, los contenidos no están tan acotados, o sea, los contenidos pueden negociarse incluso en lo que se va a hacer dentro del aula y no tienen mayoritariamente un corte académico preestablecido, digamos, desde la academia o desde la investigación, sino que desde la propia práctica educativa se puede ir trabajando entre pares. Y los métodos de enseñanza, por ende, se basan en el diálogo y en el análisis y la discusión. Entonces el formador, pues, que el instructor, el capacitador, el asesor, como se llame, pues juega un rol de mediador, ¿no?, de estas construcciones entre pares. Entonces, un modelo co-constructivo, pues es la práctica reflexiva, que ya les decía yo, que introduce este señor Sean en los 90s, y que es bien vigente, aunque suene viejito, pero parte de las experiencias de cada docente en su contexto y de la reflexión de su propia práctica. Es decir, de la persona, no de los saberes teóricos. No quiere decir que se desconozcan, se retoman y se introducen, pero parte de las experiencias de la persona y toma en cuenta pues la experiencia personal. ¿Se acuerdan que les decía yo la historia de vida, no? Mi relación con la tecnología, de verdad funciona tomar en cuenta la experiencia personal, el escenario profesional y la reflexión, ¿no?, como elemento que va a articular lo que ocurre en la práctica con mi experiencia personal y con los saberes teóricos, ¿por qué no? Entonces, para cerrar, en 2 minutos, una experiencia que confirma absolutamente lo que les acabo de contar, que hemos hecho en Santiago de Chile va a ser ahora el 3er año consecutivo, que tiene que ver con todos estos planteamientos de formación docente y que hemos llevado en 3 etapas. Primero, un taller de búsqueda donde se hace la problematización de la práctica docente. Los docentes problematizan su propia práctica, su historia personal, su relación con la tecnología y la problemática que quieren atender. No hemos hablado de tecnología todavía, no es necesario. ¿Para qué? Hay que ver primero cuál es el barco y luego le ponemos la claraboya, ¿no?, y no al revés. Entonces, en ese taller se trabaja eso y luego ya en un seminario de formación con práctica reflexiva, y a partir de esa problemática que detectan los maestros, de los compromisos que cada quien se plantea en función de sus posibilidades, reflexionan el tipo de tecnología y el tipo de práctica tecnológica que van a tener para atender a esa problemática que ellos decidieron y que no se les decidió desde fuera. Y entonces eligen su herramienta, eligen y diseñan su curso con el uso de tecnología. Entonces es una etapa de diseño instruccional que culmina en una intervención en el aula, y aquí lo que hay que decir, o sea, que ya es, digamos, cuando están con los estudiantes, lo que hay que decir que esa intervención tiene que ser necesariamente y permanentemente acompañada en distintos momentos, ¿no?, pero acompañada por aquellos que están responsables y como mediadores de esa formación. Entonces, miren, estos son los resultados de la etapa 2 del seminario, más o menos, digo, hay muchas cosas, pero en términos generales, digamos que dividimos las categorías o los aspectos a evaluar en esta problematización reflexiva, después la metodología que proponen ellos para resolverla, posteriormente las actividades de aprendizaje que proponen y hasta el último, cómo piensan hacer una integración creativa de la tecnología. Entonces, son resultados bien bonitos porque, como ven ustedes en la línea azul,
en esta etapa la mayoría de los profesores acabaron siendo competentes, o sea, lograron esa problematización, claro, porque tienen mucho que decir y porque fueron escuchados, ¿no? Pues de su aula en particular, ¿no? De sus estudiantes, del momento en el que están viviendo. Después propusieron metodología y ya no tanto salieron tan competentes, pero muchos lograron, la mayoría, que esa metodología que proponen, pues su competencia estuviera en desarrollo. Las actividades de aprendizaje que proponen es un poco más bajo, es la línea amarilla, ¿no? Pero gradualmente, digamos, como que van caminando hacia esa competencia. Y finalmente la integración creativa de TICS, perdón, las actividades era la gris, y la integración creativa de TICS era lo que más trabajo les estaba costando lograr. Ahí van caminando, o sea, pero ahí tenemos en la línea amarilla casi igual los que son principiantes con los que están en desarrollo, y mucho menos los que son competentes, ¿no? Entonces eso era en la etapa 2. Y después en la etapa 3, miren ustedes cómo cambiaron los resultados. Tenemos otras categorías de análisis, porque así nos lo pidieron los chilenos, pero si ustedes se fijan, nos vamos a las TICs, donde dice herramientas TIC, que es el anaranjado, se ven muy parecidos todos, pero si se fijan ustedes, el nivel 1, que es el de mayor competencia, o sea, el de la competencia lograda, pues ya tenemos una mayoría en todos los aspectos, ¿no? Fueron caminando, la mayoría de los profesores, y bueno, lo que quedó como una área de oportunidad y quedó más débil fue el tema de la evaluación, pero bueno, eso tendría que ser trabajado en otras experiencias o como parte de la misma, si los profesores deciden y se reúnen para trabajar ese tema. Entonces, pues esa problematización es lo que sacamos nosotros como más valioso que lo que hacen los profesores con su práctica, y de los problemas que ellos pretenden atacar con la solución que ellos han decidido, y que se les permita y se les favorezca diseñar sus actividades, su propio diseño instruccional, para que todo quede, digamos, alineado en función de lo que él vive todos los días. Esta atención que han tenido los profes en atacar esta problemática, pues ha logrado poner el foco en la educación y el aprendizaje, no en la tecnología. Sin embargo, la tecnología, de manera natural, pues viene a apoyar y a reforzar esa educación y ese aprendizaje. Entonces, las recomendaciones son, pues, reflexión, por supuesto. Hay que hacer, o sea, es para resolver problemas, no para generarme otros problemas. Hay que hacer con los estudiantes. Se vale equivocarse, puede ser por ensayo y error, siempre y cuando estemos tomando la medida, la bitácora, ¿no?, para evaluar y poder ir haciendo aproximaciones sucesivas y poder valorar la experiencia. Y hay que buscar acompañamiento. El acompañamiento que nos den es fundamental, no solo de quien sea nuestro mediador, pero el trabajo en grupos, en academias, en grupos de profesores de colaboración, pues es muy valioso. Y con esto termino. Si quieren comentar algo, pues será muy bienvenido, o dudas. Antes de pedirles la palabra a ustedes, queremos saludar a la gente que nos sigue a distancia. Hay más de 20 personas que nos están mirando en vivo, y pues también su participación va a ser por chat. Entonces, si alguien tiene una pregunta a distancia, por favor nos la hace llegar y nosotros aquí la respondemos. Ahora sí, ¿alguien tiene dudas sobre lo expuesto por la maestra Freixas? Sí, allá, Eduardo. Sí, gracias. Maestra, ¿qué clase de problemas expresaron o se diagnosticaron con más frecuencia en la experiencia de Chile? O sea, ¿de qué problemas en el aula hablamos? Un problema recurrente es la motivación. Es educación superior, pero aplica, de verdad aplica para educación básica. Fue recurrente que los profesores se quejaran de la falta de motivación de los estudiantes y de su
digamos, de su falta de proactividad, ¿no? Hacia lo que se hacía, y muchos se fueron para atacar esa problemática. Por supuesto, después vieron que la motivación tenía que ver con el rendimiento, ¿no? Por supuesto, hay muchos que también hablaban de problemas en matemáticas. Es una universidad con una orientación tecnológica fuerte, entonces hablaban de problemas de reprobación en matemáticas. Pero lo que más más preocupa a los profesores es que los estudiantes no están motivados. Y ese es un problema que tenemos en México, no importa que haya sido Chile, lo mismo pasa aquí. El 9% de quienes desertan de la educación media superior reportan que se van por aburridos, así dicen, es que es aburrido. Y que la educación sea aburrida, que tengamos a un niño desde los 6 años a los 18 años aburridos 4 o 6 horas diarias, es una tragedia, es una tragedia. ¿Alguien más? Maestra, ¿hubo alguna reflexión sobre este tema del aburrimiento? El día de hoy, pues la mayoría de nosotros podemos aprender literalmente cualquier cosa con la ayuda de las redes o de YouTube, ¿no? Yo tengo la experiencia que me gusta la fotografía, pero lo único que me sabía hacer era aprender y apagar la cámara, porque pues tenía un on y un off. Y bueno, decidí participar del curso, pero creo que me costaba más caro que la cámara que quería yo comprar. En ese caso alguien me recomendó aprender a usar la cámara fotográfica por videos en YouTube, y me pareció atractivo. A muchos de nosotros, tal vez todos los que estamos aquí, hemos aprendido algo de esa manera. Esto es más atractivo que aprenderlo con un profesor formado en ese tema. ¿Se reflexionó en su experiencia sobre ese asunto? Sí hemos reflexionado sobre ese asunto. Aprender la fotografía para usted resulta atractivo porque tiene un interés personal en la fotografía, ¿no? Yo ahora estoy viendo videos porque me compré una máquina de coser y estoy divertidísima aprendiendo a usarla en YouTube. Pero porque es algo que yo busco como un interés personal. En la escuela estamos llenos de contenidos que nadie buscó y que no nos interesan. O sea, hay un problema fatal, hay un problema grandísimo con los planes de estudio de educación básica, media superior. Superior uno entendería que, pero también hay cada cosa. O sea, uno entendería que ya cada quien va orientado a lo que quiere, ¿no? Los planes de estudio no son atractivos para los niños y no es un tema de vamos a ponerle videos para que se hagan divertidos, porque eso no soluciona ni divierte. O sea, no. Yo entiendo que la educación debe ser lúdica y debe de apasionarnos y debe de gustarnos, pero no debemos de buscarlos porque son divertidos. Los niños hay una discusión si van a divertirse a la escuela o no, pero deberían por lo menos gustarle y apasionarse de lo que allí se enseña. Ese no es un tema de la tecnología, habría que revisar los planes de estudio, es que son muy aburridos, hay muchas cosas que no sirven para nada, que nunca jamás les van a representar nada a los estudiantes. O sea, hay un tema de aprendizaje significativo, ¿no? Y de otras cosas que habría que revisar. Y después sí, hay que tratar de hacerlo más atractivo con la tecnología, por supuesto, y puede hacerse más apasionante con el uso de ciertas herramientas. Pero es como los engranes, no es nada más una solución, o sea, no es lineal, no es un problema lineal de dos variables. Bueno, más que una pregunta, ahí me surge una reflexión y bueno, señalar uno de los propósitos de la red escolar ha sido y seguirá siendo en primera instancia eso, ¿no? Tratar de que los niños aprendan sin aburrirse, sí una educación lúdica, que las tecnologías nos pueden apoyar a eso precisamente, y que se dé a la vez que ellos aprenden
la pasión y el gusto por querer aprender en los proyectos colaborativos que ya tenemos desarrollando pues más de 21 años en la red. Ese ha sido uno de los principales ejes, ¿no? Tratar de que el aprendizaje sea significativo para ellos en un contexto de realidad, constructivo, en el que los estudiantes, apoyados por sus maestros, siempre revalorando la función de todos los docentes, pero ya como facilitadores, como mediadores, no solamente de expositores del saber. Entonces, con todo lo que nos han estado platicando, que nos has estado reforzando con esta formación docente, es justamente uno de los objetivos de esta reunión, de este tercer encuentro, ¿no? Que se lleven esas reflexiones y que finalmente, preocupados por el aprendizaje de los niños desde la educación básica, todos hagamos nuestra tarea para que los estudiantes aprendan con pasión y que ese aburrimiento que se va haciendo a medida que van creciendo en la secundaria, en la prepa, pues no lo haya más, que desde chicos se les proporcione un aprendizaje motivador. Esto. Sin duda que sí. Bien, pues no nos queda más que decirles que a distancia tenemos a los estados de Sinaloa, Michoacán, Hidalgo y la Ciudad de México. Y les agradecemos muchísimo a Rosario esta plática, esta charla, que creo que nos invita a una verdadera reflexión sobre lo que estamos haciendo y los modelos que estamos siguiendo, tanto en formación de docentes como en contenidos para los alumnos. Y bueno, les pido un aplauso. Gracias. El doctor Calderón le va a hacer entrega de su diploma. Te agradecemos muchísimo esta plática que nos has dado. Quiero leer lo que dice esta constancia. Dice: el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa otorga la presente constancia a Rosario Freixas por su participación en el tercer Encuentro Nacional de Tecnología Educativa realizado los días 14 y 15 de marzo de 2019.